Bueno, el día de hoy vamos a continuar hablando de problemas con la glándula tiroides. En este caso vamos a tocar un tema que a muchos de nuestros pacientes les da ansiedad cuando van a hacerse un sonograma a nuestro centro y le encontramos lo que se llama un nódulo. Y para eso pues tengo dos expertos. Tengo a la doctora Yanira Pagán, endocrinóloga pediátrica, y también tengo conmigo al doctor Laureano Giraldez, que es cirujano de cabeza y cuello, experto en esta materia también. Saludos, ¿cómo están? Saludos, Pedro. Gracias por invitarnos a hablar. Saludos, Pedro. Gracias. Gracias por venir. Pues yo como radiólogo, ustedes ordenan los sonogramas, pacientes vienen a nuestra oficina, nosotros hacemos los sonogramas, encontramos estos nódulos y obviamente, como ustedes bien saben, tenemos nuestras clasificaciones, estratificamos lo que vemos en los nódulos, pero el paciente se lleva una noticia de que tiene algo en su glándula tiroides que para el paciente es preocupante porque no tiene, ¿verdad?, toda la información de lo que eso conlleva o de cuáles son los próximos pasos a seguir después de esto que encontramos. Así que yo los traigo a ustedes para que entonces ustedes me digan qué es lo que ocurre después que ese paciente sale de nuestra oficina y entonces va a su oficina a recibir manejo de este nódulo que ustedes le encontraron. Es interesante que lo traigas porque eso mismo me ha pasado en la práctica, que yo estoy viendo pacientes y recibo una llamada del radiólogo, una llamada de cortesía profesional que la aprecio enormemente. Dice, mira, tengo tu paciente aquí, estoy haciendo sonograma, le estamos haciendo unas vistas extra, hay un nódulo sospechoso, el T-RADS, ¿verdad? Me preocupa, ¿verdad?, la clasificación. Te estoy llamando para que sepas que lo voy a referir para que hable contigo, ¿verdad? Porque como es un médico de cabecera, pues es bueno uno saber y preparar todo antes de que llegue. En esos casos a veces agarro el teléfono y llamo al cirujano. Y le digo, mira, tengo este paciente, tiene un cirujano solamente de mi confianza, que es de alto volumen de tiroides, porque mientras más alto volumen el cirujano tenga, más expertise y menos complicaciones. So, agarro el teléfono, digo, por favor, mira, tengo este paciente, estamos evaluando, me acaban de dar una alerta que está altamente sospechoso. Sería posible que lo vieras, discutimos el caso y ya cuando el paciente regresa donde mí con el reporte de radiología, ya al menos yo tengo un plan de acción. Y entonces el paciente pues se siente un poco más tranquilo. Dice, okay, que no es como que, ¿y ahora qué hago? Sino que mira, está este experto que está disponible, podemos hacer esto, esto y esto, vamos a hacer un estudio subsiguiente, etcétera, vamos a hacer laboratorios pertinentes. Y eso yo por lo menos he encontrado que cuando se trabaja en equipo y con gente de confianza profesional, pues tiende a traducir a disminución de estrés del paciente. Seguro. Y el outcome siempre de tratamiento para el paciente es mejor. Lo primero que hay que, ¿verdad?, yo creo que mencionar de los nódulos es que los nódulos en la tiroides, sobre todo en las mujeres, son bien comunes y la mayoría no son malignos ni son sospechosos a malignidad. ¿Okay? Los radiólogos que hacen cientos de sonogramas en los centros de sonografía diario, ¿verdad?, pues diagnostican un montón de nódulos, pero se cree que tener nódulos en la tiroides hasta parte del proceso de envejecimiento de la mayor parte de la gente. Por eso los nódulos no sabemos exactamente por qué ocurren. Antes pensaba que eran por una desregulación de hormonas. Lo más frecuente es que los pacientes tengan enfermedad autoinmune, ¿verdad?, de Hashimoto's, que mucha gente ha escuchado de ese término. Y esa es una de las causas principales por las que los nódulos ocurren. Eso no significa que tengan una predisposición a cáncer. Tener nódulos no significa, no es equivalente a tener cáncer. Al revés, es algo, ¿verdad? Parte, la doctora puede hablar más de esto, pero es parte del proceso de envejecimiento en la glándula, y en las mujeres son más comunes. En los hombres son menos frecuentes, y antes, históricamente, cuando las guías del American Thyroid Association en quién debíamos biopsiar y quién debíamos manejar, ¿verdad?, como una persona que tiene una predisposición a que un nódulo pudiese ser maligno, ser hombre y tener un nódulo era un factor de riesgo en las guías de antes, ¿verdad? Eso ha cambiado un poco porque ahora nos dejamos en las guías del 2015, las del 2021 están en proceso, llevan un tiempo y por la pandemia se dilataron, pero las últimas guías de la American Thyroid Association, que son las del 2015, la importancia
resta menos en la genética familiar. Antes tener cualquier familiar con cáncer de tiroides te ponía en riesgo, ahora tiene que ser un first degree relative, tus papás o tus hermanos, ¿ok? Y lo otro es ver las características sonográficas, que ahí fue que las guías cambiaron realmente. Y ahí fue que el Colegio de Radiología decidió desarrollar el TI-RADS Classification, porque el shift del ATA fue de unos tenets tradicionales de que si es hombre o es mujer, que si tiene este tamaño y no tiene este tamaño, y nos dimos cuenta que realmente las características sonográficas eran lo más importante, ¿verdad? A través de muchos años de estudio. O sea que yo creo que todo el mundo, no hay que tener miedo a que si lo diagnostican con un nódulo de tiroides va a ser malo, porque la mayor parte de la gente no lo es, ¿verdad? Hay ciertas guías que nos hacen decidir, y son guías basadas en estudios de muchas décadas, que nos hacen decidir quién necesita una biopsia y quién no necesita una biopsia. Yo creo que Sí, y precisamente por eso es que viene TI-RADS Classification en juego, porque nos dimos cuenta que dentro de todo este proceso de diagnosticar nódulos y la alta incidencia de nódulos, eventualmente hacíamos muchas biopsias que no eran necesarias. Que no eran necesarias, es correcto. Entonces no estábamos cambiando o impactando la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes, estábamos haciendo procedimientos que realmente entendimos y nos dimos cuenta con la data que pudimos estudiar que no eran necesarias. Así que ahora con TI-RADS, y de hecho, en mi experiencia, viendo los volúmenes de pacientes que hacemos, las morfologías y lo que vemos, nos hemos dado cuenta que hay muchas biopsias, ¿verdad?, que nos estamos ahorrando. Seguro. Y que los estamos follow-up y los estamos viendo al año, y entonces podemos ver si hay cambios. Y una biopsia que te ahorra, una cirugía que quizás te ahorra, una cirugía innecesaria, que eso es importante. A mí me refieren muchos pacientes con nódulos, con biopsias, que cuando tú miras el nódulo sonográficamente, tú dices, esto en realidad no es high risk y podemos repetirle un sonograma y monitorearlo por un tiempo antes de someter a un paciente a una cirugía de tiroides, que aunque yo haga, ¿verdad?, muchas cirugías de tiroides al año, siempre es importante que el paciente tenga las indicaciones correctas, porque no son cirugías sin complicaciones, son cirugías, ¿verdad?, mayores. Es una cirugía mayor. ¿A ustedes no les ha pasado? A mí yo he recibido llamadas de familiares que me dicen, ¿qué es esto de TRAD? O sea, ¿qué es lo que estamos hablando de TIRADS y eso? Mira, me dice 2, dice 3, o sea, no saben, ¿verdad? Me dice, eso, como muy bien dijo el doctor, que se han desarrollado estas guías para poder trabajar y colaborar. Entonces, por eso antes tenía que decir, tiene hallazgos sospechosos, si tiene esto, o es hombre, o es mujer, lo que fuera. El hecho de que ahora podemos decir TIRADS 1 y ya yo sé exactamente lo que tú estás viendo, ¿verdad? O las características, o mira, tengo un TIRADS 5, ya 5 es mucho más severo, ¿verdad? Es un riesgo mayor. Pues entonces, con decir eso nada más, los profesionales de salud podemos trabajar más fácilmente en equipo. Y es interesante, como estábamos hablando, que en Endocrine Society hay foros, ¿verdad? Y la gente a veces discute los casos, ¿verdad?, sin nombre, ¿verdad? Claro. Y con decir TIRADS 3, TIRADS 2, la gente ya puede recibir insumos de sus otros pares, y eso ha ayudado muchísimo para el manejo de lo multidisciplinario del paciente. Pero muchas veces me llaman y me preguntan. Sí, y yo creo que yo creo que como es algo que se ha adoptado, ¿no? En los pasados 5 o 6 años, pues eventualmente los pacientes se van a acostumbrar, porque yo como radiólogo, acuérdate que tengo la experiencia de mamografía, donde en mamografía nosotros tenemos los BI-RADS, ¿verdad? Que es el léxico que usamos también para comunicarnos entre las diferentes disciplinas de la medicina que atendemos lo que es breast cancer. Así que, y lo que es breast, ¿verdad? Cernimiento de mamografía. Así que yo creo que es lo que también el paciente ¿verdad? Se acostumbra a ver ese tipo de diálogo en su reporte. Yo creo que muchas veces le causa ansiedad a los pacientes lo que es una biopsia. Y entonces, pues, la biopsia inicialmente, ¿verdad?, se hace un procedimiento que lo hacemos guiado por la misma sonografía, y se pone una aguja. Es un procedimiento bastante poco invasivo, en el sentido de que simplemente ponemos anestesia local, se pone una aguja en la glándula y se obtiene un poco de ese tejido, correcto, una muestra. Esa muestra se envía a un patólogo
y ese patólogo nos va a analizar esa muestra y nos envía un reporte al cirujano y al endocrinólogo y les deja saber qué fue con nombre y apellido, ¿verdad? Nombre y apellido de lo que se encontró en ese procedimiento. Y para eso hay otra clasificación. Y para eso nosotros... Sí. Y para eso hay otra clasificación. Sí. Usted quiere abundar de la clasificación de biopsias de agua de tiroides. No, bueno, yo quería, fíjate, iba a mencionar que cuando los pacientes, antes de ir a donde ti, a mí me gusta siempre coacharlos, porque tienen mucho temor y dicen, una biopsia, creen que lo van a abrir, etcétera, correcto. o que va a ser una aguja así de ancha y que va a ser un hueco en el cuello. No, eso no es así. Yo les digo que se pongan EMLA, que es un anestésico local de una crema, Cremita. pero que se lo pongan como si fuera frosting, completo así bien grande, con oclusión, que es con un saran wrap o un Ziploc pegado. Ajá. Yo decía, cuando lleguen a donde ti, eso está dormido y es una crema. Y yo le digo, vas a sentir que te tocan, ¿verdad? Obviamente, pero no duele. Claro. Pero eso ayuda a que le bajen el estrés Sobre para que todo a los puedan- niños. a los niños Sobre y a todo a los los niños. adolescentes que tienen ese concepto. Y cuando una vez pues pasa la aguja, nuevamente es tan finitita que le hacen varias punzaditas y sacan. E inclusive se puede mandar hasta para unas pruebas genéticas, para que las pruebas genéticas también lo ponen en diferentes clasificaciones, si es alto riesgo, si es poco riesgo, etcétera. Claro. Sí, y ahora las pruebas genéticas han mejorado. Al principio teníamos Afirma Testing, que era que la literatura ha demostrado a través de los años, ¿verdad? Que funciona para algunos pacientes, para otros no. Pero hay Thyroid-Seq, que te clasifican como 30 genes diferentes y es mucho más extenso. Yo creo que es importante hablar, ¿verdad? Y lo que yo le digo a los pacientes cuando vienen con una biopsia de aguja, es una clasificación, ¿verdad? Que tiene básicamente 6 divisiones. A mí me gusta explicárselo en arroyo habichuela, en que las 2 divisiones de la izquierda, que es Bethesda Classification 1 and 2, son pacientes que realmente no está indicado cirugía en la mayor parte de los casos. En el extremo de la derecha está el Bethesda Classification 5 y 6, que es Suspicious for Carcinoma, sospechoso para cáncer. Esto estamos hablando de las biopsias de agujas, ¿verdad? Y cáncer. Y esos pacientes tienen que operar el 100% de las veces. Entonces está el área gris, que es Bethesda 3 y 4, que son células atípicas en el 3 y en el 4 son neoplasia folicular, que es un tipo de tumor que no sabemos si la morfología apunta a cáncer o no. Y yo siempre digo a los pacientes, mira, si tú estás a la izquierda, y les dibujo, yo tengo ahí una tablita, si tú estás a la izquierda puedes esperar, si tú estás en el medio hay que hacer algo, y ese algo puede ser repetir la biopsia con una prueba genética, o puede ser sacar parte de la glándula con el nódulo en cuestión para hacer un diagnóstico final, y entonces obviamente si estás a la derecha vas a necesitar cirugía. En general, el pronóstico de cáncer, de tener cáncer de tiroides a 10 años, que es lo que todo el mundo quiere saber, ¿verdad? Porque uno habla con los pacientes y dice, no, y me dijeron que si este era el cáncer que yo tenía, que este era el mejor para tener. Eso no es correcto. Realmente lo que hay que hablar de la sobrevivencia, porque cuando los médicos hablan de cáncer, ¿verdad? Todos los gremios, el endpoint de tener cáncer es cuántos años tú vas a sobrevivir con una malignidad. Pues las estadísticas hay un database del National Institute of Health que se llama el SEER Database. Las estadísticas del 2010 al 2014 que están basados en miles de pacientes que han tenido cirugías de cáncer de todo tipo o tratamiento para cáncer. La sobrevivencia a 5 años de cáncer de tiroides es 98% y a 10 años es 97.2%. O sea, estamos hablando que el 97% de los pacientes que tienen que recibir cirugía para cáncer de tiroides a 10 años están vivos, ¿verdad? Y eso es una estadística bien favorable para un paciente. O sea, que es un tipo de cáncer que aunque tiene ciertas implicaciones, ¿verdad? La sobrevivencia a largo plazo es buena y quizás no hay que tenerle tanto miedo. Estás aquí en el lado derecho de la tabla, hay que hacerte cirugía, ¿verdad? Pero la mayor parte de los pacientes se curan con cirugía o con tratamiento después de la cirugía. Aparte de. Y yo creo que estar claro en hablar con los pacientes durante el proceso de diagnosticar radiológicamente y diagnosticar por biopsia de aguja y poder explicarles de una manera que el paciente entienda, ¿verdad? Sencillo, le quita también ansiedad Sí. ¿verdad? Al proceso al que vamos a pasar. Sí, claro. Y lo otro importante es que
no todo nódulo que vemos, la mayoría son benignos. Es correcto. Correcto. La mayoría son quistes complejos, Correcto. cosas que no Correcto. tenemos que tocar, que no tenemos que hacer nada con ellos. Y hay muchos que no tenemos ni que seguirlo. Es correcto. Entonces, yo creo que eso es importante que el paciente también sepa para que le dé tranquilidad de que si tienes un nódulo, pues no, la mayoría de ellos no son No hay ni que cáncer. biopsiarlo. No hay ni que tocarlo. Sí, Ok, correcto. si hay alguno que tenga algún hallazgo sospechoso, pues entonces los vamos a biopsiar. Pero en ocasiones, esos que biopsiamos pueden venir como un adenoma. Es correcto. Y a veces el paciente ve lo que es un adenoma. Y yo quería que entonces toquemos un poco el punto de cómo vamos a manejar no es cáncer, pero tengo un tumor de la glándula, que es el adenoma. O un nódulo. O tengo un nódulo. Ajá. O un nódulo. Sí. Si tocamos adenoma es un área gris. Área gris. ¿Verdad? Porque realmente cuando tú diagnosticas a un paciente con un adenoma, bueno, los adenomas rara vez se diagnostican como adenoma en una biopsia de aguja. Claro. ¿Verdad? Lo que sí diagnostica es una neoplasia folicular, que puede ser un adenoma. So, si es un tumor que tiene una biopsia benigna, y estamos entrando, ¿verdad?, en los nódulos benignos grandes, que hay muchos pacientes con nódulos benignos grandes, yo realmente, cuando hablamos del manejo de estos pacientes, yo les digo, esto se puede observar, esto se puede operar la mitad de la glándula o sacar la glándula completa, que si es benigna, pues realmente yo trato de que el paciente, si no tiene síntomas de dificultad para tragar o falta de aire, que no es frecuente, en Eso realidad. es bien raro. Eso sí. es bien raro. Tiene Así, que la gente mira, no podía tragar y No. el nódulo es No bien es por el pequeño, nódulo y de pues tiroides no, la no, mayor no parte de las necesario, veces. sí. Y, ¿verdad? Tiene que ser nódulo grande. bofio bien grande. Tiene que ser bastante grande. O sea, eso no es frecuente. Yo veo muchos pacientes en la oficina que se queja de dificultad para tragar y es por otra razón. Y le hacen sonogramas de tiroides. Y cuando llega un paciente con dificultad para tragar, yo nunca pienso en la tiroides. Sí, es muy raro, sí. Exacto, a menos de que tú veas al paciente. Sí, a una menos que tenga impresión un bocio, o sea, que tenga un Exacto. thyroid goiter ahí, que en verdad tú lo ves así, sin el sonograma y sin nada, tú le miras el cuello Exacto, y tú tú- ves que tiene un bocio. Y todo el pues, mundo, y me dice, no, a mí me lo han dicho todo el mundo. Pero es bien Que- importante que ya no lo vemos porque en la sal hay yodo. Como política pública le añadieron la sal que dice yodada. Es Claro. correcto. Es por eso, Lo eso menos se con le menos añadió frecuencia, y exacto. por eso en Puerto Rico y en Estados Unidos no se ve ya ese bocio gigante que se observa quizás Pero- en algunos pacientes. Pero va a no tener sé. que explicar ahora, doctora, por qué es importante el yodo en la sal. Sí, ¿Qué es lo que ocurre a nivel de la glándula? Sí, pues como estábamos hablando, pues de que hablan, ¿qué pruebas de tiroides me tengo que hacer? Pues está T3, T4, TSH. Pues T3 es que tiene 3 yodos en la molécula, pues tiene 3 yodos pegaditos. Y el T4 pues son 4. Y entonces el TSH es el Thyroid Stimulating Hormone, que viene del área, ¿verdad?, de la pituitaria, y piensa que tienes un sensor que está, el termostato del aire, que está chequeando cuántos niveles de hormona tiroidea tú tienes disponible para hacer la función. Si de repente ahora te bajó, ¿verdad?, que de repente el aire frío está menos, ¿verdad?, está menos frío, pues ahí digo, espérate, voy a aprender para estimular el tiroide a que empiece a funcionar, a hacer su función. Y eso es bien importante con los nódulos. Seguro. Porque cuando un nódulo de repente, a veces, de nuevo, tengo pacientes que me dicen, doctora, tengo un hot nodule, o sea, como caliente. Y tú estás como, entonces, mire, ¿qué quiere decir eso? Pues cuando tú ves un nódulo, le dicen hot porque en esos casos cuando tienes el TSH bajito, que quiere decir tu pituitaria está viendo que hay demasiado Hormona corriendo por el cuerpo. Y por lo tanto no quiero estimular nada más, o el Thyroid Stimulating Hormone, TSH en español, se suprime, está bien bajito. Y puede ser que ese nódulo esté sobreactivo. Entonces, cuando el TSH está bajito, ahí es que está indicado la prueba de medicina nuclear, que le hacen un thyroid uptake, y pues si ese nódulo está sobreactivo, atrapa todo el yodo radioactivo y prende. Y por eso le dicen que está hot. En esos casos el manejo es distinto a que si el TSH está normal o alto. Claro. O sea, es que es interesante cómo la bioquímica de la sangre guía todos estos cambios. Y entonces, pero también es importante saber de que no todo el mundo que presenta con un nódulo de tiroides necesita estudios de medicina nuclear. Es correcto, correcto. Yo
Yo creo que Pedro iba migrando, ¿verdad? ¿Qué hacemos ahora con los nódulos? Ajá. Cuando los nódulos, ¿verdad? Antes había una incidencia, aparte de las razones por las que el ATA desarrolló guía, los TI-RADS Classification surgieron, es por el exceso de cirugía en los pacientes, ¿verdad? La cirugía de tiroides tiene dos complicaciones serias. Puede tener más, pero las más comunes son parálisis de cuerda vocal, que se traduce a ronquera en los pacientes, ¿verdad? Y la segunda es hipocalcemia, que es que hay 4 glándulas que regulan el calcio, que se llaman las paratiroides, en la parte posterior de la glándula, y a veces son bien pequeñitas, y si uno no está pendiente durante la cirugía, pues te puede llevar más de una paratiroide, y eso puede hacer que el paciente dependa de calcio por boca permanentemente el resto de su vida, ¿verdad? Y antes se hacía ¿verdad? Antes, como no sabíamos realmente qué era lo que cuáles eran los pacientes que tenían una indicación correcta para operarse, pues operaba medio mundo, era como las amígdalas. ¿Ustedes se acuerdan? La generación de nosotros, que tiene las amígdalas grandes, para afuera. Ronca. Sí, no, para afuera. O sea, le sacaban y los otorrinos operaban 30 amígdalas un lunes, tú sabes. Y el martes operaban 25 más. Pues antes le sacaban la tiroides a todo el mundo. Y nos dimos cuenta, así en centros grandes se hicieron estudios. Sloan Kettering fue el primero que empezó a hacer estudios poblacionales, ¿verdad? Los pacientes que se habían operado en el departamento por muchos años se dieron cuenta que había una incidencia de hipocalcemia y de parálisis de cuerda vocal significativa, ¿verdad? Un poco más alto de lo que estaba reportado en la literatura. Y entonces esa misma gente lideraron con un grupo de endocrinólogos de la American Thyroid Association a finales de los 80, principios de los 90, ¿verdad? Desarrollar las guías para nosotros decidir quién se opera y quién no se opera. Yo veo muchos pacientes con nódulos grandes que me los refieren para operar, y yo siempre he hablado a los pacientes de nódulos benignos, podemos observarlo, porque si el paciente no tiene síntomas compresivos, y aún teniendo síntomas compresivos, si el paciente no tiene un impacto en su calidad de vida y el paciente no desea cirugía, hay que ofrecerle la opción de no hacer nada. Y yo siempre se lo digo al paciente. Esto es completamente electivo. Usted se opera, tiene varias biopsias benignas. El nódulo sonográficamente no parece, ¿verdad?, un nódulo de riesgo. Y la primera opción debe ser para usted observarlo. Si no, se le puede ofrecer al paciente sacarle la mitad de la glándula con el nódulo con 2 propósitos: resolver el problema de compresión o de falta de aire si fuera necesario, ¿verdad? Y hacerle un diagnóstico patológico. Las biopsias de aguja tienen un positive predictive value. Eso en la medicina significa cuántas veces yo te pincho y estamos diciendo que lo que hay ahí es verdad. Es 85%. Y pueden pensarlo, esto hace sentido. Si un nódulo tiene 4 centímetros y tú pinchas aquí en el medio, en un área, tú no estás pinchando el volumen del nódulo completo. Si tienes un área que a veces pasa sonográficamente sospechosa dentro del nódulo, y el patólogo o el endocrinólogo o el cirujano de cabeza y cuello que lo pinchó no está pendiente, ¿verdad?, a la sonografía y no pincha el área de riesgo, pues puede ser que tú tengas una cosa que no representa, ¿verdad?, el área que tú quieres pinchar, que te puede dar una biopsia positiva. A los pacientes el diagnóstico final se hace en una cirugía, en sacarle la mitad de la glándula o la glándula completa con los nódulos, y eso nos dice, ¿verdad?, lo que es. Pero si un paciente no tiene ningún área que tú miras en el sonograma que parece de riesgo, pues no hay nada que hacer en términos de cirugía, y uno puede ofrecerle no hacer nada. Y lo otro es, en los últimos 20 años, pues empezamos a quemar los nódulos de tiroides con radiofrecuencia de ablación. Los coreanos fueron los primeros, los europeos fueron los segundos, y esto es darle, ¿verdad?, energía termal a los nódulos que están probados por biopsia de aguja que son benignos. Las indicaciones de la Sociedad Americana de Thyroid Radiofrequency Ablation, lo que dicen es que debe usarse en pacientes que tienen nódulos que se notan cosméticamente, mayores de 2 centímetros, con más de 2 biopsias de aguja fina, ¿verdad?, en 2 ocasiones consecutivas, que radiológicamente hay 0 riesgo de malignidad. ¿Okay? Sí, te puede venir un paciente con malignidad y decir, ay, házmelo, por favor. Es correcto, y eso no está indicado. Eso están tratando de desarrollar unas guías para eso, pero yo he visto desastres de pacientes que en Europa y en Estados Unidos, pero he visto varios de Estados Unidos que han inyectado con alcohol y los han quemado, con cáncer, diciéndoles que no se preocupen, que esto es para preservarle el nervio de la voz y qué sé yo cuánto, y vienen después con malignidades mutadas,
¿verdad? Es bien agresiva. O sea que la guía básicamente lo que dicen es que se pueden quemar nódulos benignos que están creciendo o nódulos benignos que cosméticamente se notan en el cuello. Sí, esa es una de las opciones alternativas a la cirugía que ahora mismo está aprobada por el FDA desde el 2019. En Puerto Rico se está haciendo, obviamente. Yo hago radiofrecuencia en mi clínica. Y es como tú bien dijiste, o sea, cuando, o sea, si es algo maligno y entonces se extirpa quirúrgicamente, tienes el nódulo ahí para verlo, Seguro. hacer todas las pruebas pertinentes Seguro. y para hacer un diagnóstico mucho más preciso de la malignidad, que no lo vas a tener capaz que si lo haces una ablación, ¿no? Seguro, y no solamente eso, esto es verdad, esto de quemar los nódulos es algo nuevo y es algo altamente electivo. Esto es para el paciente que tiene unas indicaciones específicas y que no se quiere operar. Un paciente usualmente dice, yo no quiero cirugía, yo prefiero quemarme y ver qué pasa, ¿verdad? Sí, yo creo que es otra alternativa, ¿verdad? Claro. Que nosotros como proveedores, ¿verdad? Le tenemos disponible al paciente Seguro. que tiene este padecimiento y pues añadimos otra herramienta, ¿verdad? Al armamentario de cómo vamos a manejar toda esta gama de patología que le llamamos nódulos, ¿verdad? Que yo creo que con esta conversación que hemos tenido hoy le hemos podido dar un poco más de luz a nuestros pacientes y a nuestros oyentes de qué es lo que es el nódulo, cómo nosotros tratamos de manejar, ¿verdad? Interdisciplinariamente y cómo los componentes diferentes como el radiólogo, el endocrinólogo, el ENT nos comunicamos y cómo trabajamos en equipo por el bienestar de los pacientes y que el endpoint siempre obviamente es mejorar la salud, ¿verdad? Y la sobrevida de nuestros pacientes. Así que yo eternamente agradecido por el compartir y la participación de ustedes en el día de hoy. La doctora Pagán, si nos puede decir dónde la podemos conseguir o dónde los pacientes pueden contactarla. Sí, pues mi nombre es Yanira Pagan Carlos, estoy en Integrated Pathology, estoy dirigiendo el área de Research and Development y hacemos biopsias de aguja fina con 2 citopatólogos entrenados y board certified. Y mi nombre es Laureano Giraldes y yo soy otorrinolaringólogo, cirujano de cabeza y cuello. Me pueden encontrar en Instagram como Dr. Giraldes o en mi website centrodevozpr.com. Bueno, pues bien, como bien han escuchado, recuerden seguirnos en nuestras plataformas digitales, en Instagram, en Facebook y ahora nos pueden también encontrar en Spotify, en nuestro podcast que se llama Una Imagen de Salud y Bienestar para el beneficio de todos ustedes. Así que recuerden que en Puerto Rico Imaging Center te queremos saludable y que en la prevención está la solución.